Los templarios son, sin duda, una de las figuras más famosas de la Edad Media. También están en el centro de varias teorías de conspiración. Los templarios eran la orden de caballería con más poder y riqueza durante el período de las cruzadas. Ayudaban a los peregrinos en su viaje a Tierra Santa actuando en la retaguardia. En ese mismo tiempo, en el siglo XII, crearon la primera red bancaria del mundo. Podías depositar tu dinero en Europa y retirarlo en Oriente Medio. Los templarios tienen una historia de conquistas, sangre y poder. Rivalizaron con grandes reyes y papas, lo que culminó en un final trágico. Hoy vamos a hablar sobre la Orden de los Caballeros Templarios. Lo que conocemos como la Orden de los Caballeros Templarios o la Orden del Templo, en realidad tenía el nombre de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Esta orden fue fundada en 1118 por Hugo de Payens, con la ayuda de 8 caballeros, y fue la orden religiosa y militar más famosa e importante de la Edad Media. Contaban con el apoyo de Balduino I, el rey de Jerusalén en la época, quien cedió a la orden un edificio donde antiguamente se encontraba el Templo de Salomón, que pasó a llamarse Templo de Jerusalén. De ahí proviene el nombre de la orden, cuyos miembros recibieron el nombre de templarios. El objetivo inicial de los templarios era proteger a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, una de las ciudades más importantes del cristianismo. La ciudad había sido capturada de los islámicos durante la Primera Cruzada, que había terminado solo unos años antes, en 1099. Con la toma de la región por los cristianos, Jerusalén se convirtió en un centro de peregrinación, y al inicio de la Edad Media los viajes eran muy largos. Los peregrinos tenían que cruzar toda Europa, parte del Mediterráneo y parte del norte de África para llegar a Jerusalén. Todo esto lo hacían a caballo o incluso muchos iban a pie. Y en gran parte del trayecto había varios peligros. Entre estos peligros estaban los musulmanes y los ladrones que hacían emboscadas para robar a los peregrinos. En esa época surgieron varios pequeños reinos alrededor de Jerusalén, pero no tenían la fuerza suficiente para proteger a estos peregrinos. Debido a todo esto, Hugo de Payens y sus compañeros hicieron un juramento de proteger a estas personas en el camino hacia Jerusalén. Más tarde fue a Europa para conseguir recursos para esta nueva orden, que fue reconocida oficialmente por el Papa en 1139 y recibió exenciones y privilegios. Entre estos privilegios estaba el derecho del líder de los templarios a comunicarse directamente con el Papa. Quien escribió las reglas de la Orden del Templo fue el sobrino de uno de los caballeros que la creó, Bernardo de Claraval, y se basó en la Orden de los Benedictinos. Los caballeros templarios hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. Renunciaban a los bienes y placeres del mundo y estaban obligados a vivir en comunidad. Pero, a diferencia de otros monjes, su principal obligación no era rezar, sino luchar. Eran monjes y guerreros al mismo tiempo, y este modelo sirvió como base para la fundación de otras órdenes religiosas y militares, como la de los caballeros teutónicos, e inspiró a la Orden de los Caballeros Hospitalarios a transformarse también en una orden militar. Con el tiempo, los templarios recibieron varios otros privilegios. Además de que se reportaban directamente al Papa, no estaban obligados a obedecer las leyes locales ni a pagar impuestos en la región donde se encontraban. Esto ayudó a garantizar que la orden fuera multinacional, sin estar ligada a ninguna nación ni subordinada a un rey determinado. Los templarios eran dirigidos por un gran maestre, elegido por la Asamblea General de la Orden para un mandato vitalicio. Al principio, los grandes maestres residían en Jerusalén. Las divisiones territoriales se llamaban provincias y estaban lideradas por un comandante, y los caballeros vivían juntos en casas llamadas preceptorías. Hacia mediados del siglo XII, la estructura de la orden ya estaba bien establecida, y los templarios adquirieron un carácter más militar. Los caballeros templarios usaban un manto blanco con una cruz roja y tenían como lema en latín «Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam», que significa «no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino en gloria de tu nombre». El emblema de la orden mostraba a 2 caballeros montados en el mismo caballo, como símbolo de la pobreza y la fraternidad que se esperaba de ellos.
Además de los caballeros que pertenecían a la aristocracia y estaban entrenados como guerreros de élite, la orden contaba también con sargentos que provenían de clases más bajas. Los sargentos usaban mantos negros y actuaban como soldados, sirvientes de los caballeros y administradores del dinero de la orden. Más tarde se añadió una tercera clase, la de los capellanes, que celebraban misas y atendían las necesidades espirituales de los demás miembros. No se permitía que mujeres se unieran a la orden. Sin embargo, existen registros de al menos un convento femenino templario. Con el paso de los años, los deberes de los templarios se fueron expandiendo. Además de proteger a los peregrinos, también comenzaron a dedicarse a la defensa de los estados cruzados en Tierra Santa. En 1129, los templarios tuvieron que intervenir para defender al rey Balduino II cuando se dirigía a Damasco. Menos de 10 años después, ya estaban involucrados en campañas para tomar ciudades de manos de los musulmanes. A partir de la Segunda Cruzada, que comenzó en 1147, los templarios pasaron a formar la línea de frente en muchas batallas. Sus caballeros con armaduras pesadas avanzaban delante del cuerpo principal del ejército en un intento de romper las líneas enemigas. Pero no solo destacaban en ataques, perfeccionaron y desarrollaron algunas técnicas militares de defensa innovadoras para la época, que aplicaron en la construcción de sus fortalezas. Los templarios eran muy temidos por sus enemigos. Cuando Saladino retomó Jerusalén para los musulmanes en 1187, compró a todos los templarios que habían sido hechos prisioneros y ordenó ejecutarlos, temiendo que de alguna manera lograran liberarse para luchar de nuevo. La Orden de los Templarios llegó a Portugal en 1128, cuando recibieron la donación del castillo de Soure, con la condición de que ayudaran a expulsar a los moros de la región. Pero no solo lucharon contra los moros en Portugal. Los templarios participaron en la batalla de São Mamede, cuando don Afonso Enríquez derrotó a su madre y se convirtió en el único gobernante del entonces condado portucalense, que dio origen a Portugal. Desde esa época, los templarios mantuvieron buenas relaciones con la dinastía de Afonso Enríquez y a lo largo de los años ayudaron al gobierno portugués en la lucha contra los moros para reconquistar el territorio y consolidar la frontera en la llamada Línea del Tajo. Allí establecieron la principal sede de la orden en Portugal, en Tomar, donde construyeron el castillo y el oratorio, que luego daría origen al monasterio y a todo el complejo religioso que aún existe en ese lugar. Los castillos construidos por los templarios en Portugal, como Soure, Tomar y Pombal, permiten ver cómo innovaron en la arquitectura militar. Todos eran castillos de vanguardia para la época. Uno de los avances que introdujeron fue la Torre del Homenaje, que es el principal punto de poder del castillo. Además de servir como residencia, la Torre del Homenaje también funcionaba como el último baluarte de defensa del lugar. Otra innovación es el alambor y el talud, una estructura inclinada en la base de las murallas que impedía que los enemigos se acercaran con torres de asalto o que las murallas fueran socavadas. Con todo el prestigio que los templarios obtuvieron a lo largo de los siglos, se convirtieron en la orden más poderosa de Europa. A pesar del voto de pobreza, los templarios no tenían absolutamente nada de pobres. La orden contaba con el apoyo de muchos nobles europeos que les hacían grandes contribuciones financieras. A lo largo de los años, recibieron inmensas propiedades repartidas por toda Europa Oriental, el Mediterráneo y también en Tierra Santa. Además del poder financiero, la relación entre la orden y los gobernantes era muy cercana. La Orden del Templo fue el destino de muchos segundos hijos de la nobleza y la aristocracia. El primer hijo heredaba las riquezas de la familia, y el segundo debía ir a la guerra o a los monasterios y convertirse en religioso. Todos los bienes que estos segundos hijos pudieran tener se ponían a disposición de la orden. Además, la familia hacía una donación para que ingresaran y también pagaba elevados impuestos. Estas redes familiares fueron muy importantes para aumentar aún más el poder de los templarios. Con todo ese dinero y fuerza militar, los templarios tenían la seguridad para transportar y almacenar oro tanto en Europa como en Tierra Santa. Se convirtieron en la organización ideal para que los peregrinos y cruzados depositaran sus riquezas antes de partir en sus viajes. En 1150, la orden comenzó a emitir letras de crédito.
una especie de antecesor de los cheques bancarios. Funcionaba así. El viajero iba al preceptorio de los templarios, depositaba sus bienes allí y recibía un documento que indicaba el valor depositado. Al llegar a Tierra Santa o a otro lugar, presentaba ese documento y recibía un valor equivalente a lo que había depositado en el otro puesto templario. Era la forma más segura de viajar en esa época. Y, por supuesto, los templarios cobraban por este tipo de transacción, lo cual incrementaba aún más las arcas de la orden. De esta manera, los templarios crearon lo que podemos considerar el primer sistema bancario, que posteriormente fue perfeccionado por comerciantes italianos como por ejemplo los Médici. Es evidente que una orden tan rica y poderosa acabó atrayendo enemigos. Un ejemplo fue la rivalidad entre los templarios y los caballeros hospitalarios. Los hospitalarios eran originalmente una orden de caridad con la función de cuidar a los heridos en las guerras y hospedar a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Posteriormente, los caballeros hospitalarios se convirtieron en una orden militar y terminaron entrando en conflicto con los templarios. Ambas órdenes competían por donaciones e influencia y llegaron a enfrentarse a mediados del siglo XIII al tomar lados opuestos en una guerra entre dos facciones cristianas en Tierra Santa. Las disputas entre ellas eran tan frecuentes que se llegó a considerar la fusión de ambas órdenes para poner fin al conflicto. Pero eso no prosperó. Con la pérdida de la ciudad de Acre en Tierra Santa, conquistada por los musulmanes en 1291, terminaron los intentos de retomar el control de Tierra Santa por parte de los cristianos y así concluyó la era de las cruzadas. Con esto muchas órdenes militares perdieron la razón inicial de su existencia. A pesar de la disminución del apoyo financiero, los templarios aún poseían mucho dinero y propiedades y administraban numerosos negocios de banca y agricultura. Además, el Papa nunca revocó la autorización de que no tenían que obedecer las leyes y fronteras de los dominios. De esta forma, los templarios continuaban siendo prácticamente un estado aparte en Europa. Entre las principales actividades de los templarios estaba el préstamo de dinero a algunos monarcas europeos. Hicieron préstamos a Jaime I de Aragón, en España, a Enrique III de Inglaterra y a Felipe IV de Francia. La deuda de Felipe IV era inmensa y él no estaba en absoluto dispuesto a pagar a los templarios. En 1297, Felipe pidió al Papa Bonifacio VIII que interviniera en su conflicto con los templarios para no tener que pagar la deuda. Quería una exención o un perdón total de la deuda. El Papa ignoró la solicitud. Entonces, Felipe invadió Roma y el Papa tuvo que huir apresuradamente. Sin embargo, fue capturado después y maltratado por los soldados del rey, falleciendo posteriormente. El siguiente Papa, Benedicto XI, tampoco quiso colaborar con el rey Felipe y murió 8 meses después de ser elegido. Finalmente, en 1305, el rey Felipe logró poner a un papa francés en el Vaticano. Posteriormente, también consiguió trasladar la sede de la residencia papal del Vaticano a Aviñón, en Francia. Con la ayuda de este papa, el rey Felipe intentó ingresar a la orden de los templarios como gran maestre, pero olvidaron contar con el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y con los demás templarios, y por eso Felipe no fue aceptado. No satisfecho, Felipe urdió otro plan para librarse de la gigantesca deuda que tenía con la orden de los templarios. El rey, con la ayuda de Esquieu de Floirán, un noble que afirmaba conocer supuestos secretos oscuros de la orden de los templarios, comenzó a difundir numerosas mentiras sobre la orden, levantando falsos testimonios contra ellos. Esto sirvió como coartada para que Felipe interviniera oficialmente contra la orden en Francia. El 13 de octubre de 1307, un viernes, fueron arrestados al mismo tiempo el gran maestre templario Jacques de Molay y cientos de otros miembros de la orden. Los templarios se dejaron arrestar sin resistencia alguna porque creían que el Papa intervendría a su favor, pero estaban equivocados. El Papa Clemente V se indignó con las prisiones, ya que la decisión de arrestar a los caballeros debía pasar por él antes, pero el rey Felipe ni siquiera le avisó, actuando por su cuenta. Como el papado estaba ahora en Aviñón, el Papa era prácticamente un rehén del rey francés y, por miedo, aceptó la decisión de Felipe sin cuestionarla.
El 22 de noviembre, se instruyó a los demás monarcas europeos para que arrestaran a todos los miembros de la Orden Templaria que estuvieran en sus territorios. Con el uso de declaraciones hechas por miembros que habían sido expulsados de los templarios por diversos motivos, y también debido a confesiones obtenidas bajo tortura, el rey Felipe elaboró una lista de acusaciones contra la orden. Entre los crímenes de los que fueron acusados los templarios estaban la herejía, la brujería, la inmoralidad y la idolatría. Entre otras cosas, se decía que los templarios adoraban una cabeza barbuda, un gato e incluso un demonio llamado Baphomet, y que los nuevos miembros estaban obligados a escupir en la cruz de Cristo y negar a Cristo 3 veces, además de varios otros absurdos. Los juicios de los templarios se llevaron a cabo en varias ciudades de Francia y 54 miembros de la orden fueron quemados en la hoguera el 12 de mayo de 1310. Mientras tanto, la Iglesia Católica llevó a cabo su propia investigación. Aunque un concilio especialmente designado consideró a los templarios inocentes, el Papa Clemente V no resistió a la presión del rey Felipe y disolvió oficialmente la orden en 1312. Jacques de Molay y otro comandante de la orden llamado Geoffroy de Charnay inicialmente habían sido condenados a prisión perpetua, pero durante las investigaciones de la Iglesia se retractaron de la confesión hecha bajo tortura. Debido a esto, fueron considerados herejes reincidentes y quemados en la hoguera en marzo de 1314. Según fuentes, mientras ardía, Jacques de Molay habría gritado que convocaba al rey Felipe y al Papa Clemente a encontrarse con él en un año para rendir cuentas ante Dios, y maldijo hasta la 13ª generación de ellos. Esta profecía terminó realizándose. El Papa Clemente murió un mes después, y durante su funeral, un rayo alcanzó la iglesia, provocando un incendio que casi carbonizó su cuerpo. El rey Felipe vivió solo unos meses más y falleció el 29 de noviembre de ese mismo año. Su nieto no tuvo hijos, y la dinastía capetiana, de la cual el rey Felipe IV formaba parte, se extinguió 14 años después de la muerte de Jacques de Molay. Este habría sido el fin de la Orden de los Templarios por completo. Sin embargo, el rey de Portugal, Dom Dinis, que pertenecía fuera a la dinastía de Dom Afonso Enríquez, el rey portugués que fue ayudado por los templarios en una batalla decisiva, prácticamente ayudó a la orden a no ser extinguida. Cuando comenzó la persecución a los templarios en toda Europa, Dom Dinis decidió actuar de manera diferente. Llegó a confiscar algunos bienes de la orden para mostrar a otros monarcas europeos que también estaba persiguiendo a los miembros de la orden. No obstante, permitió que los miembros escaparan y esperó que las cosas se calmaran. Con la muerte del Papa Clemente V y también del rey Felipe IV de Francia, Dom Dinis envió una carta al nuevo Papa, Juan XXII. En la carta, Dom Dinis propuso al Papa la creación de una nueva orden religiosa y militar en Portugal. El Papa aceptó la propuesta del rey portugués, y el 14 de marzo de 1319, 5 años después de la muerte de Jacques de Molay, se autorizó la creación de la Orden de Cristo. El nombre completo de esta nueva orden era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Era prácticamente el mismo nombre que el de la Orden de los Templarios, pero sin la parte del Templo de Salomón. Las reglas, la insignia y demás aspectos también eran similares. Todos los bienes confiscados de los templarios, incluidos los castillos, fueron transferidos a la nueva Orden de Cristo. Los templarios portugueses también fueron automáticamente aceptados en ella. Pronto, los templarios que habían escapado de la persecución, tanto en Europa como en el norte de África, terminaron yendo a Portugal para ponerse a disposición del rey y unirse a la nueva Orden de Cristo. Estos templarios llevaron consigo no solo el conocimiento militar, sino también conocimientos de astronomía, geografía y navegación. Esto fue muy importante porque, desde siempre, Portugal ha sido un país de marineros y navegantes, y estos nuevos conocimientos de navegación fueron fundamentales para que los portugueses pudieran expandir sus horizontes. Fue un descendiente de Dom Dinis, llamado Dom Enrique, de la dinastía de Avis, quien reunió este conocimiento y abrió las puertas para que Portugal conquistara los océanos.
Dom Enrique, que era gran maestre de la Orden de Cristo, animó a los navegantes a ir más allá de los límites conocidos, lo que le valió el apodo de El Navegador. Debido a esta asociación de la Orden de Cristo con las navegaciones, los barcos portugueses usaban en las velas la Cruz de Cristo, que era una variación de la Cruz de los Templarios. En dos bulas papales de la década de 1450, la Iglesia Católica otorgó a la Orden de Cristo la obligación de establecer la religión en las tierras que se descubrieran. Pedro Álvarez Cabral, un miembro de la Orden de Cristo, fue nombrado capitán de una de las expediciones marítimas más importantes de Portugal, la que descubrió Brasil. De este modo, podemos decir que de forma indirecta, los templarios fueron los primeros europeos en llegar a Brasil y a otros dominios del Imperio portugués. Muchos de estos templarios constituyeron familias y hoy hay varios descendientes directos de los templarios tanto en Portugal como en Brasil. Antes de terminar este video, quería informarles que este fue un breve resumen de la historia de los caballeros templarios, ya que es bastante extensa. Pretendo hacer otros videos sobre ellos, contando sobre sus batallas y también sobre sus leyendas, como la supuesta posesión del Santo Grial y el Arca de la Alianza. Así que les pido que, si les gustó el video, se suscriban al canal y dejen un like para ayudar en mi trabajo. Yo me despido por aquí y los veré en el próximo video.